Shalom amigos de 321judaismo.com. Bienvenidos a un nuevo video donde esperamos su colaboración dándonos un me gusta en todas nuestras redes sociales y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del estornudo. El estornudo y por qué bendecimos cuando estornudamos. Bueno, comencemos la explicación diciendo que un estornudo es un acto reflejo convulsivo de expulsión de aire de los pulmones a través de la nariz en la mayoría de las ocasiones y por la boca también. Este estornudo es un reflejo provocado por partículas extrañas que producen la irritación de la mucosa nasal. El estornudo tiene dos fases, una fase inspiratoria espasmódica seguida de una fase expiratoria nasal y oral. Como consecuencia de este reflejo, pues obviamente vamos a eliminar unas partículas a través de la saliva. Esas partículas van a alcanzar una velocidad de 160 km por hora hasta esa velocidad que se ha estudiado y el área de cobertura es hasta 8 metros cuadrados, que también se ha hecho mediante filmaciones con cámaras especializadas. Este es un reflejo que es muy difícil de evitar. Todos estornudamos y todos tratamos en algún momento de evitar el estornudo. Tenemos conocimiento de remedios de abuelas, sin embargo, estos remedios de abuelas no alcanzan a ser eficaces ni siquiera en un 50%. El estornudo se caracteriza, y todos los hemos vivido, por ser unitario, obviamente como su nombre lo dice, una sola vez, o cuando es repetitivo, que puede ser 3 o más veces, seguidas, consecutivas, donde el cuerpo está tratando de eliminar al máximo todas las partículas que son molestas y que son inofensivas o nocivas y están en vías respiratorias. Es una costumbre muy personal, muy de cada región, producir un sonido con el estornudo. En el español puede ir de un achis, achus, a palabras complejas como Washington o Jesús o Chucho. Por supuesto, cada cultura tiene su propio sonido y sus propias expresiones con el estornudo. Si nos preguntamos cuáles son los orígenes de esta costumbre, pues nos daremos cuenta que la bendición al estornudar es una costumbre muy antigua. La encontramos descrita en el Talmud, en el Midrash Pirkei de Rebbe Eliezer, donde dice que desde el momento de la creación hasta Jacob, nadie se enfermaba, nadie se enfermaba. Lo que sucedía era que si una persona estornudaba, sin importar el lugar donde estuviera, su neshama abandona su cuerpo y la persona fallece o muere inmediatamente. Entonces, Jacob, en ese entonces, oró al Creador por la misericordia, para que esto no le ocurriera. Su súplica fue con las siguientes palabras: Maestro del universo, por favor, no me quites mi alma hasta que yo tenga la oportunidad de bendecir a mis hijos y mis nietos. Esto se refiere básicamente al momento en que la Torah se le está contando a Yosef que su padre está enfermo. Este relato manifiesta que todos los reyes de la tierra en ese momento escucharon esa noticia y se quedaron perplejos. ¿Por qué? Porque desde el momento de la creación, lo que habíamos dicho, hasta ese entonces nadie se había enfermado. El Midrash concluye que cuando una persona estornuda, todas las personas a su alrededor están obligadas a alabar el Eterno, quien ha convertido la muerte en vida. Por otro lado, existen civilizaciones milenarias en las que se creía que los espíritus malignos utilizaban el estornudo para poder entrar al cuerpo de una persona. La costumbre global de bendecir cuando se estornuda se origina en la época de la peste negra, básicamente pensando que al bendecir la persona no moría y que el que bendecía no se contagiaba con la enfermedad. Esta costumbre la instauró el Papa Gregorio aproximadamente en el año 600 de la era común. La contraparte judía está explicada en la Mishnah Berurá, que dice que una persona debe bendecir con buena salud al que estornuda y el que estornuda debe responder Baruch Teheyu, cuya traducción aproximada sería que seas bendecido. Otra frase que se describe es el Yeshuateja Kibiti Hashem, que traduciría Hashem, por tu salvación yo espero. Encontramos una referencia del Elia Raba a dicha práctica, quien lo explica de la siguiente manera. Él dice: quien pide la divina misericordia para un amigo obtendrá respuesta primero para sí mismo. Otros datos nos relatan que, como se pensaba que el corazón se detenía momentáneamente durante el estornudo, el decir que Dios te bendiga era una manera de darle bienvenida a esa persona a la vida.
Los egipcios y los griegos, hablando de culturas antiguas, veían el estornudo como un augurio. Así, por ejemplo, el estornudar por la tarde era bueno, mientras que al levantarse la cama o de la mesa era nefasto. Aquel que estornudaba al nacer era tenido por dichoso. El que estornudaba hacia la izquierda daba un signo de mal agüero, pero el que estornudaba hacia la derecha daba un signo de buen agüero. En todo caso, los griegos y los romanos exclamaban frases como estas: vivid, o también decían que Zeus te conserve. Por su parte, los romanos empezaron a emplear la expresión salve ante tal circunstancia, y es posible que se relate que los primeros cristianos sustituyeron con este salve la invocación a los dioses paganos por el suyo. En muchos idiomas existe la práctica de bendecir cuando se estornuda. Por ejemplo, en inglés se dice God bless you. En alemán se dice gesund o Gesundheit para desear la buena salud. En árabe se dice alhamdulillah, que significa alabado sea Dios, y el que estornudó suele responder rahima Allah, que significa Alá se apiade de ti. En francés literalmente traduce por tus sueños. En ruso sabemos que se dice nazdarovie, el que literalmente significa que sean saludables. En hebreo, por lo menos en el hebreo moderno, acostumbramos a decir la briut, que se traduce por la salud. Bueno, y habíamos dicho que uno puede estornudar repetitivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno estornuda muchas veces de seguido? Hay costumbres ante los estornudos múltiples o repetitivos en muchos países del mundo. En América Latina, por ejemplo, se acostumbra a decir salud, dinero y amor con el primero, segundo y tercer estornudo consecutivo. Si hay más, tal vez ya la gente dice, bueno, eso ya es gripa o ya es una alergia. En Yiddish, para el judío, también en el caso de los estornudos múltiples, hay las siguientes expresiones: zu gesund, que es por la salud; zu leben, por la vida; y en la tercera vez, zu lange Jahre, por largos años. Incluso hay una tradición de las abuelas que es alar, el lóbulo de la oreja o incluso la oreja completa. Generalmente lo hacen de la izquierda, pero no hay ningún problema hacerlo izquierda o derecha. Aunque no se conoce el origen de la tradición de alar la oreja de alguien que estornudó, pues se cree que mientras se hablaba de los muertos y alguien estornudaba, los estornudos debían acompañarse de una frase muy parecida a las anteriores que traduce por largos años y con mucha suerte. Esta costumbre se generalizó para que nada malo nos pase. También, como se habla en algunas costumbres, en algunas culturas, era para que el muerto del que se estaba hablando no nos lastime o no ingrese en nuestro cuerpo y se convierta en un dibuca. Bueno, de cualquier manera vemos que la tradición de bendecir cuando estornudamos es muy antigua y persiste en muchas culturas. Tal vez la fuente más antigua es la Torá, como la revisamos. Y el judaísmo moderno ha cambiado de pronto esa bendición en la palabra labriut, porque en ocasiones en las cuales se estornuda en sitios inapropiados, como los servicios sanitarios, que quizás no estén limpios, preocupa usar el nombre del Eterno bajo estas condiciones. ¿Qué concluimos entonces? Que la bendición es algo que de todas maneras es bueno y busca eso precisamente, bendecir. Entonces, la bendición que sea bienvenida, aunque sea hoy en día una práctica que tiene la tendencia a desaparecer. Amigos y amigos, muchas gracias por observarnos. Nos despedimos con un cordial shalom y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.